Muy buenos días, mis queridos alumnos del segundo año de secundaria. Hoy, 23 de abril del 2020, desarrollaremos nuestra clase de comprensión lectora de una manera bastante peculiar. Yo sé que ustedes ya han tenido la ficha desde el día lunes, bueno, desde días anteriores, y ya la han desarrollado, ¿sí? Pero me gustaría que me acompañen en la lectura. Me gustaría que trabajemos el aspecto de que tenemos que mejorar nuestra forma de leer, de que tenemos que mejorar nuestra forma de trabajar y de entender. Errores que normalmente uno comete al trabajar la lectura es que está leyendo y como uno está apurado, completa la oración en su cabeza y dice, seguro dice esto y pum, 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 le leo. ¿Me entienden? Por ejemplo, ¿no? Lee el título sobre qué tratará la lectura. Entonces algunos dicen, lee el título sobre qué tratará la lectura, sobre eso. Y pasó lo siguiente. Y posiblemente decía otra cosa. Entonces malentendí el ejercicio, lo trabajé mal. ¿Me entienden? No solo eso, a veces tenemos que leer una y otra y otra y otra y otra vez para recién poder entender el ejercicio o el texto o lo que nos está impidiendo que leamos, ¿sí? Entonces, vamos poco a poco y acompáñenme en la lectura, pero ustedes en voz alta, ¿está bien? En voz alta en sus casas, donde estén viendo el video, agarren su ficha y a viva voz, espero que lo estén leyendo, ¿está bien? Nuestro tema es el colegio al que me llevaron, en nuestra primera lectura. Empecemos. Primero, ustedes leyeron el título, se trata del colegio al que me llevaron. Y posiblemente es alguna persona que nos está contando cómo fue su primer día de clases o cómo era su colegio o posiblemente si algo ocurrió ese día o alguna anécdota que haya pasado en donde esté estudiando. ¿Está bien? A ver, veamos la pregunta 2. Dice, ¿a qué etapa de la vida del narrador corresponderá? Bueno, si es al colegio, de ser a su niñez o a su adolescencia. ¿Será una experiencia agradable? Eso es lo que vamos a averiguar. ¿Está bien? Al colegio al que me llevaron, no bien había dejado Las Hayas, era uno de los más famosos de la villa. Era colegio y no escuela. No vale confundirlos, porque las escuelas eran las de balde, las de la villa. Por ejemplo, a donde concurrían los chicos de la calle, los que se escapaban a nadar en los caños, los que nos motejaban de farolones y llamaban padre y madre a los suyos, y no como nosotros, papá y mamá. Les doy algunas aclaraciones rapiditas, pero la recomendación más importante para esto es que ustedes tienen que estar desde ya con su diccionario, porque va a haber palabras que no entiendan, y esas palabras las van a buscar en su diccionario. ¿Está bien? Por ejemplo aquí, el colegio al que me llevaron no bien dejado las sayas. Sayas es una vestimenta que usaban los varones en el siglo anterior. Bueno, en el siglo, sí, en el siglo anterior eran las sayas del siglo XIX, siglo XX, a inicio del siglo XX todavía usaban sayas los varones, ¿está bien? Pero al decir esto se refiere a que era un infante y ya pasó su época de la niñez, entonces está pasando al colegio, ¿sí? Está dejando las sayas, está dejando una vestimenta que ya no va a usar. Y luego lo otro es... decía por acá, eran las de balde. No vayas a imaginar un balde, ¿no? Al decir que las escuelas eran las de balde se refiere a que eran gratuitas, ¿está bien? O sea, no había pago, no tenía que pagar. En cambio, ahí ya estamos entendiendo algo más de este joven o este chico que nos está contando a manera de narración de que es alguien que está estudiando en un colegio en el cual sí está pagando y posiblemente de un buen estatus social. Continuemos. Nos quedamos aquí. Fue mi primer maestro, mi maestro de primeras letras, un viejecito que olía a incienso y alcanfor, cubierto con gorrilla de borla que le colgaba a un lado de la cabeza, narigudo, con largo levitón de grandes bolsillos, el tamaño de los bolsillos de autoridad, algodón en los oídos y armado de una larga caña que le valió el sobrenombre del pavero. Los pavos éramos nosotros, naturalmente. Y tan pavos, repartía cañazos en sus momentos de justicia, que era una bendición, en un rinconcito de un cuarto oscuro donde no les diera la luz,
Tenía la gran colección de cañas, bien secas, curadas y mondas. Cuando se atufaba, cerraba los ojos para ser más justiciero, y cañazo por acá, cañazo por allá, al frente, a diestra y siniestra, al que le cogía, y luego la paz con todos. Y era ahí una verdadera fiesta, porque entonces nos apresurábamos todos a refugiarnos del cañazo, metiéndonos debajo de los bancos. A ver, ya te dije, tú en cualquier momento tienes la facultad y también tienes el poder de darle pausa y palabra que no hayas entendido a buscar, si no lo has hecho antes. Si no, también has tenido la libertad de leerlo anteriormente y has estado buscando las palabras que no entendían. Por ejemplo, atufaba. Esta palabra habla cuando él se molestaba, se llenaba de ira, cuando estaba iracundo, cuando ya le habían hecho entrar en bastante cólera. ¿Está bien? A ver, continuemos. Esto era para el juicio general o colectivo, mas para el juicio individual, para las grandes faltas y para los grandulones, tenía guardado un junquillo de indias, no hueco como la caña, sino bien macizo, y que cimbreaba de lo lindo cuando sacudía el polvo a un delincuente. A ver, hago un paréntesis acá. Me están diciendo que la caña la usa para momentos que no son, bueno, para otro tipo de momentos, ¿sí? No para los grandes momentos, o sea, los momentos de grandes faltas, para corregir a los mayores, no. Para ellos usa igual un palo, vamos a decirle, macizo, ¿está bien? Para ellos está usando algo que sí les va a afectar, sí les va a doler. Está usando un junquillo de indias para los mayores. ¿Está bien? Que se cimbreaba, dice. Al decir cimbreaba se refiere a tambaleaba, vibraba, ¿me entienden? Con eso se refiere a que ese palo, o bueno, ese junquillo de indias, después de haber golpeado, se cimbreaba, vibraba. Entonces hablaba de lo fuerte que les caía, ¿me entiendes? Cimbreaba también se refiere a la persona que ha recibido un golpe y se empieza a tambalear del dolor. ¿Está bien? Continuemos. ¿Qué cosa más augusta era un castigo público? Nunca me olvidaré el que sufrió N. Ello fue una mañana. Llegó acongojada a su madre diciéndole al maestro que el chico era la mismísima piel del diablo. Disculpen, que el chico era de la mismísima piel del diablo. Incorregible, completamente incorregible, que todo se le volvía a hacer rabietas, tomar corajinas y pegar a la criada, que ella, su madre, estaba harta de mandarlo a la cama sin cenar, que no cedía ni por esas, y finalmente que la noche anterior le había tirado a ella, a su madre, un plato. Y aunque de esto otro que voy a decir no me acuerdo, supongo que añadiría que con el padre no había que contar, pues que con eso de tener que ir a su oficina, se sacudía del cuidado de corregir al chico. Y luego era un pedazo, y lo encontraba todo bien, y más de una vez había dado la razón al muchacho. Esto no lo recuerdo, repito, sino que lo añado. Pero a todo historiador debe serle permitido colmar las lagunas de la tradición histórica con suposiciones legítimas, fundadas en las leyes de la verosimilitud. Hasta aquí vemos que nos está contando el caso de su compañero N, ¿sí? De un muchacho llamado N, que se portaba muy mal con su mamá, hacía rabietas, como quien diría, sacaba de quicio a la gran mayoría. Lo que nos cuenta ya es que el día anterior, la noche anterior, este niño o N le había tirado un plato a su madre. Y acá está haciendo mención de algo que él no recuerda, sino es una suposición que él está haciendo, algo que él está añadiendo de parte de él. ¿Está bien? Y la madre acabaría con unas palabras del estilo de estas, aún sigue recordando, está añadiendo parte de él. Yo no sé a dónde va a ir a parar, pero de seguro no a buen sitio. Este chico, si no se corrige, acabará en presidio. Esto dicho delante del chico y para que éste lo oyera. Y el chico en tanto mirando al suelo y con las manos en los bolsillos para tenerlas calientes y más seguras. El maestro se encargó del escarmiento.
Escarmiento es disciplina, disciplina severa. O sea, podría ser decir que es un castigo, ¿no? Pero ahora en estos tiempos no. Disciplina severa, ¿está bien? De hacerle pagar por lo que hizo. Me acuerdo de esto como si fuese cosa de ayer. Se dio fin a las tareas un poco antes. Se rezó el rosario a carga, porque todos barruntábamos desusada y solemnemente. Y muy pronto nos hallamos en la clase de los chiquitos y sentados en largos bancos. El maestro se sentó bajo las bolas ensartadas en varillas de alambre que sirven para aprender a contar. No se oía una mosca cuando llamó el maestro al delincuente. Teníamos todos el alma colgando de un hilo. Hasta aquí. A ver, por si acaso, ¿no? Sé que sí lo has buscado. Se rezó el rosario a carga, o sea, a velocidad. ¿Por qué todos barruntábamos? Habla de suposición, o sea, todos suponían. ¿Está bien? Todos están suponiendo de que se venía algo grande, algo difícil, algo feo. Por eso es que no solo rezaron el rosario a carga, o sea, por velocidad, sino por miedo, por estar ansiosos. Y acá te confirma diciendo que todos tenían el alma colgando de un hilo. Se refiere a que algo los asustaba, de algo temían. No querían que llegara un momento. Él se adelantó hosco, pero sin derramar una lágrima, atravesando el flechero de las miradas todas. El maestro nos lo mostró y pronunció más que dijo. Unas palabras que nos llegaron al corazón, porque en estos momentos solemnes en la vida de los hombres y de los pueblos, palabras se pronuncian, no se dicen. Ahí era nada faltar así a su madre y a su propia madre, tirarle un plato. Algunos lloraban con un nudo a la garganta, a otros el nudo les impedía llorar. Enseguida le hizo inclinarse y reclinar la cabeza en su regazo, el del maestro. Mandó traer una alpargata y nos ordenó que uno por uno fuéramos desfilando y dándole un alpargatazo en el trasero. Y fuimos desfilando los verdugos y cumpliendo el mandato. Algunos, oh ligereza, se reían, pero los más graves, como reclutas que se ven obligados a fusilar a un compañero, era al fin un semejante, y todos sentíamos que aunque se debe odiar al pecado, el pecador no merece sino compasión. Hubo amigo del condenado que, pretextando una necesidad urgente e ineludible, huyó a refugiarse, como en un asilo, en el excusado por no llenar la cruel consigna. Y hubo también un tal S que le dio el alpargatazo con toda su alma y cerrando bien la boca al dárselo, y esto nos indignó porque era una venganza, una cochina venganza, y es infame convertir en venganza el castigo. El supliciado se iría de seguro viéndole por entre las piernas: ya caerás. Y así fue. Qué bien lo pagó más tarde, pues no hay plazo que no llegue ni deuda que no se cumpla. Cuando el castigado levantó la cabeza, colorada de haber estado donde estuvo, exclamó el maestro compungido: ¿veis? Ni una lágrima, ni una señal de pesar. Este chico es de Ostuco. Y N se fue como había venido, con los ojos secos. Estuco es una combinación de agua, ¿sí? Como quien diría yeso blanco, ¿sí? Estuco es una combinación de yeso blanco con agua. N se fue como había venido, dice. ¿Está bien? Decididamente, los castigos ejemplares son los que menos sirven de ejemplo por lo que tienen de teatro. Acabamos de leer un fragmento de Miguel de Unamuno, de una de sus obras, ¿ya? Este señor es español, y como vemos que él ha escrito este relato que nos está contando, o sea, el personaje principal vendría a ser Miguel de Unamuno, que interviene como narrador, ¿sí? El lugar donde se da todo este desenlace posiblemente haya sido en España, pero le vamos a ver cómo va todo y si confirmamos lo que estamos suponiendo. A ver, vamos a desarrollar la ficha, pero espero que que le pongas pausa al video
y que lo hagas tú. O espero que ya lo hayas intentado, lo hayas hecho y ahora solo estés contrastando lo que hiciste. Lee el significado de las siguientes palabras, luego marca el significado con el que aparece en el texto leído. Escarmiento. Bueno, sí, lo dijimos. Aprender de la experiencia propia o ajena, no. Reprensión severa. ¿Qué acabo de hacer? Muy bien, acabo de acortar una oración, no terminé de leerla, cosa que me puede causar problemas a futuro. Entonces leamos bien, aprender de la experiencia propia o ajena para evitar nuevos daños o problemas. De hecho que no es, ¿sí? Es reprensión severa, entonces ustedes marcarían en ese ejercicio reprensión severa. ¿Está bien? Atufaba, lo dijimos hace un momento, sí tiene que ver con despedir un mal olor, o sea, por eso ustedes dicen tufo, y qué feo tufo tienes, ¿sí? O lo han escuchado en palabras coloquiales. Enojaba a una persona, inspiraba desconfianza o sospechaba de algo. Muy bien, en nuestro texto vendría a ser enojaba a una persona. Palabras nuevas, sayas, hablamos que era de vestimenta antigua, especie de túnica que usaban los hombres. Motejaban es notar, censurar las acciones de alguien con motes o apodos. Barruntábamos, como les mencioné, eran presentíamos, ¿sí? Son cosas que ustedes ya han buscado, estas palabras nuevas que no entendían las buscaban en un diccionario. Lee los significados de la palabra borla, subraya el significado con el cual aparece en el texto leído. Borla es un conjunto de hilos o de cordones sujetos por un extremo que se emplea como adorno, ¿sí? Utensilio que generalmente de algodón. Utensilio, generalmente de algodón para empolvarse la cara, sí, se usa en el maquillaje. Insignia que un graduado lleva en el birrete, también. De estos tres sería la letra A, ¿sí? Conjunto de hilos o de cordones sujetos por un extremo que se emplea como adorno. Posiblemente, sí, posiblemente parecido a un tres puntas, ¿sí? A ver, construye oraciones con las palabras nuevas. Muy bien, espero ver sus oraciones. Acuérdense que ustedes me envían imágenes de su cuaderno, ¿sí? Me van a enviar fotos de lo que han estado avanzando en todos mis cursos, ¿sí? Para poder revisarles y ponerle nota de cuaderno. Acá sus oraciones, ustedes ya son grandecitos, ya. No me van a poner, por ejemplo, el perro ladra, Juan camina, ella fue al cine, ¿no? Son oraciones que en realidad nunca debieron haberles aceptado. Hagan una buena oración. ¿Sí? Una muy buena oración que les tome posiblemente toda esta línea, ¿sí? Y no con una letra inmensa, sino que les tome toda esta línea de forma consciente. Solo son tres oraciones: barruntaban, motejaban y sayas. ¿Está bien? Significado de frases. Explique el significado de las siguientes expresiones. Asistir a clases de balde. Sí, lo hicimos mención, asistir a clases sin costo. Se cimbreaba de lo lindo, también hicimos mención, se doblaba o vibraba de lo lindo. El alma colgando de un hilo, también lo dijimos, ¿sí? Asustados por lo que se avecina. No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Se refiere a que tarde o temprano toda promesa llega a ser cumplida, quiera o no quiera la persona que se comprometió. Y toda fechoría castigada, siempre la verdad sale a la luz, ¿sí? Eso sí es ley de vida, la verdad siempre va a salir a la luz. Entonces, lo que te está tratando de decir es que el mundo da vueltas. Si tú la hiciste, la pagas. ¿Está bien? Se rezó el rosario de carga, también lo mencionamos. Hablamos de que el rosario se rezó por obligación, o sea, rapidito. Porque me están demandando y entonces lo hago rápido y con todo el miedo que tengo, entonces vamos con presura y miedo. ¿Está bien? Acá hay un pequeño texto. Miguel de Unamuno nació en Bilbao en 1864 y murió en Salamanca en 1936. Muy bien, acá nos están diciendo que nace en España, en Bilbao. Escritor y filósofo español, catedrático de griego y filología comparada en la Universidad de Salamanca. Por su oposición a la dictadura estuvo desterrado. Los títulos más representativos de su pensamiento son Del sentimiento trágico de la vida y la agonía del cristianismo. La misma actitud vital se refleja en su poesía, El Cristo de Velázquez y Romancero del desierto, y en su narrativa, Amor y pedagogía, Niebla, La tía Tula, San Manuel Bueno Mártir.
Wow, he escrito un montón de obras y créanme que sí, son buenas, dense el tiempo de darle una lectura, pero aquí estamos confirmando que todo esto se dio en España, ¿sí? ¿En qué lugar y en qué época se desarrolló el relato? En el siglo, mire, 1891, ¿sí? Hablamos de su niñez, hablamos de cuando tenía 6, 7, 8 años, todavía sigue a finales del siglo XIX, ¿está bien? ¿Dónde? En España, en Bilbao, España, siglo XIX. ¿Quién es el personaje principal? Vimos que es Miguel de Unamuno, que interviene como el narrador. Describe el protagonista con tus palabras. Miren, todo lo que escribió, ¿sí? La porción que nos permite leer del fragmento que hemos leído nos da una gran idea de cómo es él, ¿sí? Me gustaría leer lo que ustedes van a escribir. Acuérdense que no todo lo que yo estoy poniendo es lo que ustedes exactamente van a poner. Tal vez han escrito algo muy parecido, pero con sus palabras. Me parece excelente. ¿Está bien? Pasemos a la 4. Escribe debajo de cada oración a qué personaje hace referencia. Repartía cañazos en sus momentos de justicia, que era una bendición el maestro. Yo no sé a dónde va a ir a parar, pero de seguro no a buen sitio. A ver, te están pidiendo que escribas debajo de cada oración a qué personaje se hace referencia. Y acá acuérdense que es el chico el cual recibió el escarmiento y hablamos de N, ¿sí? Huyó a refugiarse como en un asilo, hablamos de el amigo, ¿no? Los amigos de N. Estaba harta de mandar a la cama sin cenar, de mandarlo a la cama sin cenar. Sí, muy bien, hablamos de la mamá de N. Escribe verdadero o falso según las afirmaciones, según sean las afirmaciones verdaderas o falsas. El maestro utilizaba el castigo físico, verdadero. Utilizaba un junquillo de indias para castigar a los más pequeños, falso. El junquillo lo usaba para los mayores. Los encargados de golpear al alumno que se había portado mal eran sus propios compañeros, verdadero. El alumno castigado se arrepintió de haberse portado mal, no le afectó, ¿sí? Al contrario, se hizo el duro. ¿Quién fue castigado en el colegio? N. ¿Cuál fue la razón? Tirarle el plato a la mamá. Todo esto lo hemos leído en el texto, ¿está bien? ¿Qué quiere decir la siguiente frase? Los castigos ejemplares son los que menos sirven de ejemplo por lo que tienen de teatro. Uy, esto sí está bastante debatido en esos tiempos. Ahora no, ahora uno entiende de que dar golpes o maltratar en realidad no es que produzcan respeto, producen miedo. Y el miedo no te ayuda a crecer bien, el miedo no es que lo vaya a criar bien a los muchachos, a los alumnos, a los adolescentes, a los hijos. No es que se críe con miedo. Tal vez nuestros familiares que son mayores digan, dale un castigo ejemplar para que todos de eso aprendan. No es lo correcto, ¿sí? El castigo ejemplar no enseña, atemoriza, sí, pero no gana respeto, sino miedo. Marca la respuesta correcta a los castigos ejemplares. No cumplen su función educativa por su exageración, de hecho. Sirven de modelo en determinadas situaciones, ya no. Deben usarse a menudo por sus efectos positivos, no tienen efectos positivos. A veces son necesarios para educar a los hijos, no. A los hijos se les educa con disciplina y con amor. Hay un momento en el que los vas a disciplinar, sí, pero no a golpes, ¿sí? No con un castigo ejemplar para brindarles miedo a ellos y a las siguientes generaciones, ¿me entienden? Marca la respuesta correcta. El texto tiene la intención de, dar una información científica, no, ¿sí? No hay nada científico en ese texto. Deducir la enseñanza de un relato, sí, miren, él nos está dando una narración y de ahí estamos aprendiendo una enseñanza. Expresar una opinión importante, al final nos expresa una opinión, pero en todo el transcurso de su lectura no nos está contando un relato, nos va a hacer al final a entender su opinión, ¿sí? Pero el texto, la finalidad que tiene es que nosotros aprendamos, ¿sí? Una enseñanza de ese relato. ¿Proferir una amenaza? No nos está amenazando. Antiguamente se corregía a los alumnos y a los hijos con castigo físico. ¿Crees que el castigo físico cumple con una función correctora? Interesante. Y acá en la crítica te voy a dejar solo. Voy a ver qué es lo que haces, qué es lo que escribes y me va a encantar ver lo que has escrito. Por si acaso hay varias líneas, no me escribes solo uno, dos, inténtalo y yo sé que tú puedes. ¿Está bien?
¿Cómo se deben solucionar los problemas? ¿De qué manera se debe corregir la persona? Muy bien, ustedes son creativos. Quisiera ver esto y esto de acá. Describe al maestro de primaria que siempre recuerdes. Sé que sé que van a buscar describirme a mí, pero yo no les enseñé en primaria. Así que, a ver, veamos a quién vas a describir y no te olvides poner su nombre. O sí, tal vez alguno de ustedes sí llegue a enseñarles, ¿sí? Pero vamos a ver, vamos a leer a quién siempre estás recordando. Ahora sí, cuídense bastante, espero haberles ayudado y haberles apoyado mucho. Les deseo lo mejor y por favor estudien. Y cuídense que no estamos para estar bromeando, saliendo por las puras. Cuídense bastante, Dios los bendiga, nos vemos.